Buenos días. Hola, buenos días. Hoy qué rollo, ¿no? Buenos días, mi nombre es Federico. Voy a estar dictando el curso de comercio electrónico. Cualquier duda pueden escribir en el chat. Y me detengo para responder sus consultas. Muy bien, para los que no conocen, GC1 es una entidad sin fines de lucro, más conocida por brindar los códigos de barras de productos. ¿Cómo nace GC1? GC1 es la unión de dos entidades, la Uniform Code Council del lado de América y la IAN Internacional del lado de Europa. Esta fusión de organizaciones genera a GC1, que sus siglas significan Global Standard One, un único sistema global, estándar y una solución global, como una entidad para generar y desarrollar estándares. Como les decía, uno de los más conocidos es la identificación a través de códigos de barra o de otros tipos de codificación. Muy bien. GC1 entonces es una organización neutral y sin fines de lucro, impulsada y dirigida por sus usuarios, global y local, inclusiva y colaborativa. Decimos que es neutral y sin fines de lucro porque se dedica al desarrollo de estándares. Es impulsada y dirigida por sus usuarios porque los asociados son los que presentan las diferentes necesidades que GC1 irá desarrollando. Global y local porque cuenta con una oficina global en Bruselas y luego cada país tiene su oficina local, inclusiva y colaborativa porque se espera la colaboración de esos asociados para el desarrollo de los estándares. Nuestros estándares se basan en tres columnas principales, que es la de identificación, la de captura y la de compartir. Cuando hablamos de identificación, hablamos de identificación de productos, activos o ubicaciones. La captura a través de las tecnologías que permiten hacer la lectura de esos códigos y compartir el poder utilizar ese tipo de codificación. Algunos números de GS1 en la Argentina. Perdón, a nivel global, 112 países miembros,
más de 2 millones de empresas que utilizan el estándar de GC1, representados 20 sectores, más de 100 millones de productos registrados y más de 5 billones de códigos de barras escaneados por día. A nivel local, son unos 19.000 asociados aproximadamente en el país, de los cuales el 95% son pymes y tienen registrado más de 4,5 millones de productos. ¿Quiénes nos respaldan o quién conforman el board, el directorio principal de GC1? Estas son las empresas que aportan a GC1 y son parte, como les decía, del directorio en la comisión directiva. Como verán, son empresas que en el mercado son competidores, sin embargo en GS1, como decíamos, colaborativa e inclusiva, aportan al desarrollo del estándar. Algunos partners estratégicos a nivel internacional, esto quiere decir son asociaciones que también colaboran con GS1, por nombrar algunas, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, ISO, que también desarrolla estándares, etc. Estas son algunas de las empresas del board global, ¿sí? O sea, es el directorio global. Son empresas muy importantes, desarrolladoras de tecnologías también. Y bueno, avanzamos con los sectores de gestión donde principalmente se desarrolla GS1. Consumo masivo, tal vez el que más se identifica. Cuidado de la salud y Estado, toda la parte gubernamental. Orientado a lo que es consumo masivo, otros de las soluciones que brinda GC1 son algunos estudios, ¿sí? Como estudios de faltante de mercadería en góndola, arriba a la derecha en color naranja, estudios de reposición, estudios OSA y estudios de Perfect Store. Estos son, digamos, estudios que realiza GS1, por ejemplo, para faltante de mercadería en góndola, hace una revisión de cuáles son los productos que son los que justamente no se encuentran disponibles en góndola, y con el fin de detectar cuál es el motivo y poder, bueno, mitigar esa situación. Otros proyectos, como por ejemplo proyectos de salud, donde se brinda también catálogos electrónicos, intercambio de datos electrónicos, que es lo que está basado el curso del día de hoy, identificación y trazabilidad de productos. Algunas implementaciones que hemos realizado con el gobierno, por ejemplo en el caso de SENASA para la trazabilidad de productos fitosanitarios y veterinarios, ANMAT de la misma manera para trazabilidad pero de medicamentos, AFIP, la utilización de un código para identificación de factura electrónica, esto es la identificación de productos, precursores químicos con el Ministerio de Seguridad, también en el plan de CEPIME para la digitalización de negocios, aduanas y el INTI. Bueno, concretamente las soluciones de GS1 se basan en un registro global, el GS1 Registry, plataforma EDI, es una implementación de lo que es el estándar EDI, donde se brindan soluciones de intercambio electrónico de datos, lo mismo para un sistema de trazabilidad, soluciones de retail, como les comentaba anteriormente, de estudios sobre lo que es consumo masivo y catálogo electrónico.
Bueno, por otra parte, GS1 cuenta con un centro de desarrollo, que es físicamente en las oficinas de GS1, donde se dictan estos cursos. También se pueden hacer, digamos, de forma presencial o, como en este caso, en forma online. Y contamos también con un centro de desarrollo que es un modelo de implementación de las diferentes soluciones de los estándares desarrollados por GS1. Bueno, pasemos concretamente a lo que va a ser el curso del día de hoy, donde vamos a ver es una introducción al EDI, o Intercambio Electrónico de Datos. Esta es la agenda, vamos a hacer unas definiciones, ¿sí? Como para contextualizar. Luego vamos a pasar a cuál es el estándar de GS1, qué es lo que GS1 desarrolla como estándar EDI, algunas formas de implementación, cuáles son los requerimientos y un poquito ver los formatos, que no los voy a aburrir mucho con esa parte porque es muy técnica, y una breve demostración sobre el servicio de GS1 que ofrece a sus asociados. Bueno, para iniciar, deberíamos definir qué entendemos como comercio electrónico, que es una frase muy, digamos, genérica, y lo vamos a contextualizar dentro de esta definición, que es una de las que podemos encontrar. Entonces decimos que comercio electrónico es cualquier forma de transacción de negocios en la que se interactúa electrónicamente en lugar de hacerlo de forma física. De alguna manera resumimos esto en transacciones comerciales electrónicas. Por otro lado, ¿qué es EDI? EDI es intercambio de datos electrónicos. Electronic Data Interchange en inglés. Y cuenta con tres elementos principales. Primero, los datos deben ser estructurados, ¿sí? Se definen estructurados sobre un mensaje estándar para que tanto un emisor como un receptor puedan entenderlos, y obviamente a través de un medio electrónico. Entonces es lo que en GS1 llamamos EDI, lo representamos como ICOM, intercambio electrónico de datos estructurados de acuerdo a los estándares de mensajes de GS1. Si desean hacerme una consulta, recuerden que tienen la posibilidad de solicitarme el micrófono o de enviármelo aquí por el chat. Muy bien, continuamos con el contexto. Bueno, desde el punto de vista de sistemas, una empresa cuenta con sus sistemas internos, lo que vamos a llamar los sistemas de negocio. Estos son los sistemas que generan información, tales como los casos de un WMS, un ERP o un CRM. Estos son sistemas que van a generar información propia de la compañía o de la organización. Por ejemplo, tenemos un sistema administrativo, un sistema de gestión, un sistema logístico. ¿Sí? Son sistemas que generan información interna de la organización. Pero lo que sucede es que mucha de esa información es necesaria ser compartida, como es en el caso de las facturas electrónicas, las órdenes de compra o los remitos. Lo que hacemos cuando lo enviamos a la contraparte es compartir esa información. Para eso necesitamos un sistema de colaboración, que son ni más ni menos que los sistemas que me permiten compartir esa información, transmitirla. ¿Esto con quién va a ser? En primera instancia con
clientes, proveedores, operadores logísticos, transportistas, distribuidores o revendedores. Por el otro lado también, alguna información debe ser compartida con las entidades gubernamentales. Por ejemplo, es en el caso de Argentina con AFIP, ANMAT, SENASA. Y también para el consumidor final. Por ejemplo, los casos de los marketplaces o las tiendas digitales. Esa información debe viajar hacia esa contraparte. Ahí es donde se da el EDI, es entre la información que genera la empresa internamente y que desea colaborar, ya sea a sus clientes, a sus asociados, a sus partners, a una entidad gubernamental o directamente al consumidor final. Ahí es donde se da el intercambio electrónico de datos. Como decíamos, a los que son revendedores, distribuidores, operadores logísticos se les llama B2B, ¿sí? Porque hablamos de una transmisión de un negocio al otro. En el caso de las entidades gubernamentales, B2G es Business to Government. Y en el caso del consumidor, B2C, Business to Customer. Si lo pensamos como un modelo básico, sobre todo para lo que es contextualizado, por ejemplo, en el consumo masivo, tenemos siempre un comprador y un vendedor. Supongamos el comprador, una cadena de supermercados, y un vendedor, un fabricante de algún producto. A través de una conexión se mantienen comunicados y hacen el envío de transacciones comerciales. Estas transacciones que hablamos pueden ser documentos que normalmente hay en una situación comercial, o este modelo que se llama order to cash. Entonces, iniciando en este ciclo, podríamos decir que avanzamos desde el punto de vista del pedido, donde se genera una orden de compra desde el comprador hacia el vendedor, indicándole qué le va a comprar. Posiblemente pueda enviar una modificación o una corrección de esa orden de compra, de ese pedido, y el vendedor confirme a través de una respuesta a esa orden de compra. Luego centramos en la etapa de la entrega, donde el vendedor informa a través de un aviso de despacho cuál es la mercadería que se va a despachar, se realiza el transporte físico de esa mercadería y el comprador da notificación de la recepción de esa mercadería. De la misma manera, siguen siendo documentos que viajan desde el comprador hacia el vendedor y viceversa. Bueno, después puedo avanzar a la parte de pago, donde ya se realiza la facturación o débitos o créditos entre las partes, una respuesta o confirmación de factura, posiblemente también una orden de pago. Y finalmente, que esto puede estar al inicio o al final del ciclo, que es la lista de precio para la alineación de los datos o las devoluciones de aquellos productos que no se van a comercializar, de acuerdo a los contratos y a los convenios que haya entre el comprador y el vendedor. Esta lista de mensajes que vemos aquí no es fija, sino que es simplemente un ejemplo de los mensajes más utilizados. Lo hemos puesto en este modelo porque son los que más se utilizan en Argentina. No quiere decir que sea obligatorio utilizar cada uno de estos mensajes, sino que eso queda en común acuerdo entre el comprador y el vendedor. ¿Cuáles mensajes van a utilizar para cada una de estas etapas? Avanzamos entonces con los estándares EDI y GC1, porque hasta ahora lo que estamos haciendo es simplemente repasar. Primero contextualizar y después repasar cómo es la situación comercial entre dos organizaciones. Ahora vamos a ver cómo aplica GC1
con estándares EDI como aporta a este ciclo. Bueno, estándares EDI GC1. ¿Qué estandariza GC1 desde ICOM? ¿Cuál es la tarea o el trabajo de GC1 para aportar al EDI? Primero es la definición de un lenguaje común. Esto es, definir los mensajes, como veíamos recién en el ciclo Order to Cache, definir la comunicación, cómo realizar esa comunicación, procesos y metodologías para trabajar con esta mensajería. Pero lo más importante es definir un lenguaje común. Después tomar acciones sobre otros estándares, ya sea de comunicación, nomenclaturas o formatos. Más concretamente, por ejemplo, en fechas, si el formato de la fecha es día, año, mes, día, los tipos de comunicación, algún tipo de comunicación normalmente utilizado en la industria, nuevas tecnologías que se van implementando. Eso normalmente son desarrollados por otras organizaciones que se dedican a desarrollar estándares. Y bueno, y sobre todo un desarrollo colaborativo con la comunidad de usuarios. Dado que entendemos que al ser intereses comunes, ¿sí?, se genera un ambiente de colaboración. ¿Quién y cómo se definen estos estándares ICOM? Acá vamos a ver un modelo muy básico, simplemente como para dimensionar qué sería implementar EDI. Entonces supongamos un fabricante que se comunica con su retail o con su distribuidor, su cadena de distribución. Para ello tiene que establecer un canal de comunicación y los mensajes que van a interactuar con este. Obviamente eso va a llevar un esfuerzo. Además también podemos agregar otro jugador en este entorno que es por ejemplo, el transportista o el operador logístico, donde también se le debe compartir información, o sea, enviarles estos mensajes. Y de la misma manera, ese transportista debe comunicarse con el retailer, con el distribuidor. En cada uno de los casos se debe establecer una comunicación y la mensajería. Para darle un poquito más de complejidad, agregamos las entidades gubernamentales, como nombrábamos algunas AFIP, SENASA, ANMAT, donde también se debe cumplir por normativas o regímenes nacionales la colaboración de esa información. Eso, de la misma manera, se deben establecer canales de comunicación y cuáles van a ser los mensajes. Esto, sumado a los estándares que normalmente utiliza la industria, como decíamos, algunos estándares ISO, que son muy conocidos, de las Naciones Unidas, W3C, tiene que ver con todo lo que es Internet, la IETF, que son medios de comunicación. ¿Qué queremos mostrar con esto? Que a medida que se van agregando interlocutores en nuestro entorno comercial, se empieza a dar una complejidad superior, dado que en cada caso se debe establecer una comunicación y los mensajes a transmitir. Lo que intenta hacer entonces GC1 es englobar y aglomerar todos esos estándares para ponerse de acuerdo entre emisores, receptores, operadores logísticos y las diferentes entidades que nombrábamos recién. Bueno, ya que vamos rápido, creo que podemos saltear el intervalo. Ahora, ¿cómo sería la implementación de un sistema E? Bueno,
Me detienen, por favor, si quieren hacer alguna consulta o volver a dar alguna explicación. Me voy a detener unos segundos nomás para darle tiempo a aquel que quiera realizar alguna consulta. Muy bien, avanzamos. Bueno, ¿por qué utilizar los estándares ICOM de GC1 en vez del papel? Recuerden que estamos hablando de transacciones comerciales. El método tradicional de papel consume mucho tiempo, es propenso a errores, insume muchos recursos y es muy difícil de controlar. Vamos a ver cómo es este modelo. Repasamos cómo es el proceso convencional de hacer todo de forma manual y con papel. Entonces, de la misma manera, volvemos a poner un emisor y un receptor para no hablar siempre de comprador y vendedor, sino alguien que necesita emitir un mensaje y alguien que necesita recibirlo. Entonces, de forma tradicional, el emisor en sus sistemas genera esa información. Recordemos que hablamos de la información interna, que al momento de compartir debe imprimirla con el tiempo que eso conlleva, hacer el delivery o la entrega de esa información y darle entrada al receptor, que luego deberá hacer una carga en sus sistemas de lo recibido. ¿Sí? Esta es la forma tradicional de cómo lo hacemos hace, bueno, en los últimos 50 años, por lo menos, un poquito más. Entonces, desde el punto de vista del negocio, la información está alineada, ¿sí? Esto quiere decir el emisor sabe lo que quiere el receptor o el receptor sabe lo que quiere recibir del emisor. Ahora, luego los datos pueden ser que no estén alineados, hablamos de formatos o la cantidad de esos datos o la calidad de esos datos con sus detalles. La interfaz no está alineada. Cuando decimos no está alineado es que el emisor no necesariamente envía siempre lo que el receptor desea recibir. Para dar un ejemplo, cito por ejemplo los diferentes formatos de factura que hay en cada caso. Cada uno conforma su factura con los colores y con la disposición que le gusta y con la cantidad de información que suele hacer. Eso es en el caso de que nosotros recibamos facturas de cada uno de nuestros clientes, vamos a notar que son todas distintas. Y bueno, y obviamente la comunicación. Si ese delivery o esa entrega de la información se hace a través de un corredor, a través de un correo privado, en persona. En contraposición vamos a ver cómo es un proceso optimizado, bien podríamos decir digitalizado. Y directo porque hablamos que es directamente entre el emisor y el receptor, sin intermediarios. De la misma forma, el emisor genera su información en sus sistemas internos. Esa información digital es transmitida directamente hacia el receptor y el receptor le da primero la entrada al sistema y después la puede consultar y gestionar. Haciendo la misma analogía, está alineado el interés del negocio, están alineados los datos, están alineadas las interfaces. Hay que definir primero un tipo de documento para transmitir, si no el receptor nunca va a saber lo que le estoy emitiendo, y obviamente establecer el canal de comunicación, ¿sí? Estos son comunes acuerdos entre el emisor y el receptor. Esto sería entonces un proceso optimizado y directo. Optimizado decimos porque está digitalizado y directo porque va directamente desde el emisor hacia el receptor. Entonces, ¿cuáles serían hasta acá las ventajas haciendo la comparativa del modelo tradicional en papel y manual
contra una implementación digital. Es mucho menor el tiempo de ciclo completo, obviamente por tratarse de una comunicación digital o electrónica. Reduce errores porque hay menos interacción humana con esos documentos. Requiere de pocos recursos en la etapa operativa. Esto quiere decir, puede requerir de algún esfuerzo al inicio de una implementación, pero luego en la etapa operativa no requiere recursos, una vez que ya está conectado, ya está. Elimina procesos y costos. Algunos de estos son la impresión de los documentos, la registración o la entrada de los mismos, manuales de procedimientos, todo el archivo en papel y el almacenaje de esa documentación, y obviamente el cuidado del medio ambiente. Además, al digitalizarlo, nos va a permitir mayor control y permite desarrollar nuevos procesos de negocio al estar digitalizado. Esto puede ser, en el caso de contar con la información digitalizada, se pueden hacer estudios estadísticos o predictivos o que está muy de moda, que se llama Business Intelligence. Ahora vamos a un tercer modelo. Recordamos que vimos el tradicional con papel y manual, uno digital, que es directo, y ahora vamos a ver uno digital también, pero a través de un proveedor de servicios, o un prestador de servicios. Alguien que va a interactuar como nexo entre ese emisor y el receptor que veíamos en el modelo anterior. Entonces suponemos un emisor y dos receptores distintos, con necesidades distintas. Aparece entre medio, como decíamos, un proveedor de servicios, un prestador de servicios EDI. El emisor genera su información de manera interna y en vez de enviarla directamente al receptor, lo hace a través de este proveedor o prestador de servicios. Establece un canal de comunicación y le hace la entrega, todas las entregas, directamente al proveedor de servicios. Esto, como se imaginarán, está reduciendo en primera instancia la comunicación. Hay solamente un canal de comunicación y no uno por cada receptor. Y así es posible que el proveedor de servicios también ofrezca servicios de traducción. Esto quiere decir, más allá de cómo emita la información el emisor, puede transformarla o ajustarla en base a las necesidades del receptor. Cambiar un formato, cambiar, como decíamos, realizar algún cálculo o algún control. Y después, de cara al receptor, diferentes tipos de conexiones. Por ejemplo, una conexión con un formato que ya ha cambiado, como podemos ver acá en el gráfico, para hacer una integración directamente en el sistema del receptor. Esto es similar al modelo directo que vimos antes. Y también permite, por ejemplo, a otro receptor con otra necesidad o con otra capacidad, recibir la información, por ejemplo, a través de una publicación web que después le daría entrada manual a un sistema. De esta manera, el emisor se abstrae de las necesidades del receptor y además le permite concentrar la comunicación en un solo enlace. ¿Sí? Recordemos que toda la información sería enviada a ese proveedor de servicio. Entonces, repasando, los proveedores de servicios cumplen dos funcionalidades principales. La primera, la de concentración de la información, es el punto de encuentro, el nexo entre varios emisores con varios receptores. Simplifica la comunicación no solamente del lado del emisor, sino también del lado del receptor. El emisor se asegura de tener solo una conexión para transmitir todos sus documentos a todos sus receptores, y el receptor, de la misma manera, tiene un solo canal de comunicación para recibir
toda la información desde sus emisores. Y la segunda función que cumple el proveedor de servicios es la de traducción, ¿sí? La que comentábamos en este paso. ¿Por qué? Porque permite abstraer también cómo envía la información el emisor a cómo espera recibirla el receptor, ya sea en un formato u otro. Entonces, repetimos, son las dos funcionalidades principales de los proveedores de servicio. Concentrar información y ajustarla o transformar esa información. Nuevamente, desde el punto de vista de negocios, hay una alineación directa. De los datos ya no me interesa. El prestador de servicios se encarga de hacer esa alineación de datos. De la misma manera, en la interfaz no me interesa cómo se emite la información, sino cómo quiero recibirla. Mirándolo desde el punto de vista del receptor, ¿no? El emisor, de la misma manera, no se preocupa cómo la quiere recibir el receptor. Simplemente se la envía al proveedor de servicios. Y de la misma manera para la comunicación. No me importa cómo quiere recibirla o no me importa cómo quiere enviarla. Yo me encargo simplemente de definir mi conexión. Bueno, algunas advertencias sobre la generación de los estándares. Esto nos salimos un poquito de lo que son estos modelos de comunicación y vamos un poquito más a lo que es el estándar EIGS1. Lo que busca GS1 en la definición de estándares no solamente intercambio electrónico de datos, sino en cualquiera de sus estándares, es compartir esa información a través de un lenguaje único y que no se realicen estas diferentes comunicaciones o formatos entre diferentes operadores. Todos trabajan a través de una misma definición, un formato estándar. Estas definiciones, sobre todo para lo que es ENEBI, se comparten o se publican en GS1 a través de estos MIG o Message Implementation Guidelines y Profile que orientan a hacer, digamos, soluciones propietarias. Son guías de implementaciones para esos mensajes. Entonces, acá se basa en un estándar grande, ¿sí? Un estándar ya definido, muy abarcativo. Después un grupo de usuarios o una comunidad puede definir su propio estándar. Esto no es romper con el estándar original, sino especializarlo, ¿sí? En ese grupo de usuarios. Luego, ese estándar puede estar subdefinido dentro de una compañía, ya como información interna, siempre basándose sobre el estándar. Y finalmente para un área o un socio específico, ¿sí? Que tenga, digamos, alguna especialización o un nivel de especialización adicional. Como verán, entonces, siempre el objetivo es basarse en el estándar e ir haciendo la especialización de esos estándares hacia adentro de la compañía. ¿César? A ver. Denme un segundito que no estoy tan canchero con esto. César, entiendo que hiciste un alto en la presentación. ¿Querés hacer alguna consulta?
Brenda. ¿Alguno quiere realizar alguna consulta? Le voy a abrir los micrófonos. O necesito cualquier cosita, me vuelven a detener o me escriben directamente en el chat. Ah, Emil, si el audio se oye mal. ¿Se me escucha mejor ahí? Sí. Entra César. Bien, a ver César si te puedo dar audio. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Soy César de México. ¿Ya me escuchas? Ay, te escucho perfecto, César. Muchas gracias, Fede. Es que creo que el micrófono estaba silenciado por el organizador y por eso no podía compartir mi duda. Pero bueno, Ah, te la comparto a ver si tú me puedes ayudar a aclarar un poco. sí, cómo no. Mencionabas hace un momento en un slide anterior a este Ajá. que el proveedor de solución EDI podía hacer una traducción en la interpretación de lo que una entidad enviará a la otra. Es decir, no es necesario hasta este punto que todas las entidades se adapten al estándar para que podamos nosotros transmitir esta información de datos. Lo que sucede es en esta situación, o lo que yo entiendo es, yo puedo mandar un mensaje electrónico de acuerdo a mis especificaciones o digamos a mi layout, pero lo que hace nuestro proveedor de EDI es la traduce para que le llegue a, digamos, a un retail como él lo quiera ver, o sea, como él espera recibir esa información. Correcto. Excelente la consulta, César. A ver, si bien como vos mencionás, de eso se trata, trabajar sobre estándares, justamente para no tener que hacer ningún ajuste personalizado en cada caso, la realidad es que no basta solo con el estándar para poder, digamos, hacer esa transmisión de información. ¿Qué quiero decir con esto? Es posible que por necesidades internas o por, digamos, la forma de operar, ya sea en el emisor o en el receptor, se necesiten hacer ajustes, conversiones, lógicas especiales, que eso, digamos, para no tener que hacerlo puertas adentro de nuestra compañía, digamos el emisor o el receptor, podemos trasladar esa responsabilidad hacia el prestador de servicio. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, digamos un poquito más concreto, pero me refiero, por ejemplo, a qué son estas modificaciones o estos ajustes. Por ejemplo, te podría nombrar en el caso de una orden de compra,
si el receptor, aunque trabaje con mensajería estándar, necesita, porque su modelo de negocio está pensado para recibir una orden de compra de un solo lugar de entrega, ¿sí? Pero resulta que el emisor envía en una orden de compra múltiples lugares de entrega, ¿sí? Ahí hay una diferencia. Si bien ambos trabajan sobre el estándar y el estándar permite los dos modelos, tal vez no haya una alineación en cómo opera el emisor a cómo opera el receptor. Me refiero a cómo opera internamente. Entonces, en ese caso, alguno de los dos tendría que hacer un ajuste. Ahora vamos a ver más adelante cuáles son los puntos a tener en cuenta al momento de hacer una implementación EDI, ¿sí? Y ahí vamos a hablar un poco de esta alineación que hasta algún punto deben tener entre el emisor y el receptor, pero bueno, ayuda a estos ajustes el proveedor de servicio. No sé si fue respondida la pregunta, César, pero a ver, lo vuelvo a decir de otra manera. El estándar, si bien como estábamos nombrando en los slides posteriores, arranca de una definición muy grande, ¿sí? Que es muy abarcativa, y después se va especializando hacia adentro de la compañía. ¿Sí? Esto, como decíamos, es imposible evitar esta especialización, ya sea porque son de diferentes rubros, las diferentes empresas, las diferentes comunidades que trabajan sobre EDI y las diferentes necesidades internas que tiene cada compañía. Algunas pueden ser por la forma de operar, porque operan de esa forma tradicional desde hace muchos años, por la implementación de software que tienen, pueden tener ciertas limitaciones. Recordemos que aquí lo que intentamos, digamos, compartir con la comunidad es sobre todas esas problemáticas que se pueden dar desde el punto de vista de negocios, es estandarizar el mensaje a su máxima expresión, ¿sí? Y trabajar, insistimos, de forma colaborativa. No puedo mirar siempre en mi propio ombligo y decir que soy el único que hace bien las cosas. Por eso tratamos, digamos, esto lo tratamos con un estándar. Pero insisto, existen esas especializaciones hacia dentro de las compañías. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno. A ver si queda alguna otra consulta. Bueno, gracias César por tu consulta. Bueno, avanzamos en los requerimientos. ¿Qué se necesita para poder hacer una implementación? Obviamente estamos hablando de un punto de vista general, ¿no? Primero, y acompañando a los de trabajar de GS1, no sé si se acuerdan de los 3 pilares que nombrábamos al principio, es la identificación estándar, ya sea de productos agrupados, de las series o de las entidades. ¿Esto qué quiere decir? Es identificar de la misma manera los productos, los agrupados, las series o las entidades, perdón, quiero decir, a través de codificación estándar GS1, obviamente la que ofrecemos es la que propone. ¿Esto qué quiere decir? Es identificar los productos, por ejemplo, con su GETIN 13, ¿sí? O su código de barras de producto, comúnmente llamado EAN 13. Esto es lo que nos va a permitir, que de hecho es casi la razón de ser de GS1. Imaginemos que en una línea de caja de un supermercado pasan muchísimos productos de muchísimos proveedores. Si cada uno de esos proveedores identificara sus productos de forma diferente,
y no estuvieran registrados sus productos, se podrían mezclar los productos de un proveedor con los de otro. Mi producto puede tener el mismo código que el producto de otro proveedor, de otro fabricante. Entonces eso colisionaría al momento de pasar por el punto de venta, por el cajero, ¿sí? Al momento de estar haciendo una compra en el supermercado. Por ejemplo, ¿sí? Ese es el ejemplo más sencillo. De la misma manera que se identifican productos, también se pueden identificar agrupados, series y entidades. De forma local, imaginemos en cada país, podemos identificar las empresas a través de una identificación impositiva, como es en Argentina el quit. Pero si yo me voy a otro país o empiezo a hacer exportaciones o importaciones, yo ya empieza a ser diferente, la codificación es distinta, o se me puede dar por casualidad que dos de mis contrapartes tengan el mismo código. Como decíamos al inicio, GS1 intenta hacer soluciones globales y colaborativas. Con esto quiero decir, cuando ustedes registran un producto en GS1 y le dan un código que va a ser el código de barra del producto, ese código es unívoco e irrepetible en todo el mundo. ¿Sí? Todo el mundo que se haya registrado en GS1. GS1 no solamente brinda el estándar de cómo codificar, sino que registra ese código para que nadie tenga el mismo código que otro. Insisto, esto tanto como los productos, agrupados, series y entidades. Volviendo un poquito para atrás, entonces, identificar. ¿Sí? Eso es lo primero que se necesita para hacer una implementación de tipo E. Acuerdo entre las partes. O sea, esto es definirse en el proceso de negocio. Esto es un poquito a la consulta que estaba realizando César. Es cómo opero yo y cómo opera mi contraparte. De alguna manera nos tenemos que poner de acuerdo. Cuándo hago las entregas, cuándo hago las ventas, cada cuánto facturo, cuál es mi forma de enviar la mercadería o cuál es la mía de recibirla, ¿sí? Mira, que hubiese sido planeado. Este dibujito lo que intenta indicar es si la entrega se hace distribuida, o sea que tenga múltiples lugares de entrega, o si es una entrega centralizada, como comúnmente se hace en centros de distribución o en bases de transferencia. Si los documentos tienen una relación directa, por ejemplo, entre un pedido, una orden de compra y una factura, una orden de compra igual a una factura, o una orden de compra me lo puedes hacer en varias facturas, o una factura para muchas órdenes de compra. Estos son los acuerdos que tienen que estar previos entre las partes de cómo van a operar. Si bien es algo que está más allá del estándar, es muy importante esta alineación. Entonces, un pasito para atrás. Primero identificar, luego el acuerdo entre las partes en la definición de los procesos de negocio. Formatos de mensaje. Acá fíjense que cada vez vamos avanzando más a la parte de tecnología, ¿no? En el caso de GS1 propone dos formatos estándares. Uno es el GS1 XML y otro es el EANCOM, que es el que se llama el EDIFACT para GS1. Está basado en un estándar bastante antiguo, de la década del 70 aproximadamente, un poquito antes también. De hecho se mantiene porque, digamos, es un formato bastante tradicional y muy utilizado. Es trabajar con esos dos formatos de mensajes. Para los que no estén en la parte técnica, les pido perdón porque esta es una partecita un poco aburrida. Obviamente estos estándares, es lo que hablamos
hace un momento, son esos grandes estándares que tienen mucha flexibilidad y se pueden transportar cualquier tipo de información y mensajes. Mensajes, luego que esté definido cuál es el formato que vamos a utilizar, yo con mi contraparte, es la alineación de los datos. Lo que quiero decir es, ¿cuál es el dato que vos me vas a enviar? ¿Cuál es el que yo espero recibir? ¿Cuál es el que vos querés enviar o el que yo no quiero recibir? Supongamos ponerse de acuerdo en que la identificación de un producto sea a través del getImprese y que no sea a través de un código interno del producto. Es muy difícil para mí que voy a recibir identificarlo con una codificación interna tuya, ¿sí? Por citar un ejemplo. Si los precios van a ser brutos o si van a ser netos o si me vas a enviar los dos, si las cantidades están pedidas en cajas o están pedidas en unidades, si la identificación es del agrupado o si es de la unidad de consumo. Toda esa alineación de datos. Entonces, en estos casos lo que recomendamos, 3 pasos muy simples, fíjense que es un slide bastante sencillo, es primero basarse en la definición de los datos obligatorios, ¿sí? Los que están restringidos ya sea por obligatoriedad o necesidades internas de mi compañía, de mi organización, por las del otro, la de mi contraparte, o por alguna que deba cumplir, como por ejemplo una entidad gubernamental, las obligatorias, los datos obligatorios. Luego los necesarios, los que yo necesito para mi negocio, que me agregan valor, y después los deseables y opcionales, aquellos que si me los mandás o si los informo, tal vez pueda ayudar a mi contraparte. Esta es la recomendación, es muy importante porque cuando se empieza a trabajar en un proyecto EDI, la alineación de datos es la parte más extensa. Y si no la hacemos, empezamos en, no, yo ese dato no lo tengo, yo ese dato no lo necesito, pero me falta el otro, yo no te lo puedo mandar porque no lo tengo, lo tendría que agregar a mi maestro de productos. Entonces, la forma más eficiente de trabajar es, primero los obligatorios, después los necesarios, los que me interesan, y finalmente los deseables u opcionales. Bueno, esto puede estar acompañado con lo que es el catálogo electrónico. Otro de los estándares que desarrolla GS1 es la de un catálogo electrónico. Catálogo electrónico es un catálogo de productos donde contiene toda la información del producto. No solamente en los datos de su composición, su nombre, marca, sino también de volumetría. Hay muchos datos logísticos que están incluidos dentro del catálogo. Y otra cosa que aporta la alineación de datos es la GPC, que es otro estándar de GS1, que es la categorización de los productos. ¿Qué tipo de producto es? Esa categorización de producto también está basada en un estándar GS1. Obviamente es como un plus a esto que decimos alinear los datos con mi contraparte. Si trabajamos sobre un catálogo estándar, obviamente vamos a seguir manteniéndonos dentro de esa línea estándar y va a ser, productivo para todos. Bueno, y finalmente, como quinto punto, una solución tecnológica que me permita realizar EDI. Ya trabajamos en la identificación, me puse de acuerdo con mi contraparte en cuáles van a ser los procesos y de qué manera, cuál va a ser el formato del mensaje, obviamente la propuesta de GS1 que sean estándares GS1, la alineación de datos y finalmente la solución tecnológica EDI que voy a contratar o voy a desarrollar
que me va a permitir hacer el intercambio de información. Acá, como les decía recién, puede ser contratado un tercero. Este sería el tercer modelo que vimos, donde hay un prestador de servicio verde en el medio, ¿sí? O desarrollar la mía propia. Eso es la definición de cada uno. Entonces, esto es mi sistema interno que va a generar información interna, la que vimos al principio de esta capacitación, la que genera información interna. Un traductor ¿por qué? Porque me va a permitir transformar esa información como a la espera de recibir mi contraparte o transformarla que mi contraparte me envía. Y obviamente el sistema de comunicación, ¿sí? Básicamente esos tres componentes, en general, esos tres componentes me dan una solución tecnológica EDI. El que genera la información o la va a procesar, el traductor desde o hacia mi contraparte, y la comunicación, el sistema de comunicación que va a transmitir los datos. Bueno, pasamos a la parte más aburrida de toda la capacitación, que es la de los formatos, porque igual lo voy a hacer cortito. Algo ya les comenté en el slide anterior. Los estándares EDI-GC1 proponen dos formatos. Uno es el EANCOM, ¿sí? El EANCOM es un estándar desarrollado por GC1, pero que está basado en un estándar más viejo, antiguo, que es el estándar EDIFACT de las Naciones Unidas. Como está acá en el primer punto, dice basado en las Naciones Unidas, EDIFACT. Desarrollado, fue uno de los primeros formatos desarrollados, que tuvo su auge en los años 90. Tiene muchos usuarios actuales y que no se han salido de ese estándar, de ese formato. No hace falta hacer una migración, se puede seguir trabajando con ese formato y está orientado a la transacción, ¿sí? Al movimiento de ese documento. Por otro lado, y de forma análoga podríamos decir, existe el GS1XML, es una tecnología un poco más moderna que la del EANCOM. Está basado sobre el estándar XML de la W3C. Acá vemos el segundo punto. Como decíamos, el GS1 no intenta inventar cosas nuevas que ya están inventadas, sino es basarse en alguna ya existente, que sea esté altamente difundida, ¿sí? Y darle utilidad a eso, no inventar un estándar más, sino aglomerar diferentes estándares y establecerlos dentro de una comunidad para estar de acuerdo entre las partes. Este XML está desarrollado en el año 2000, aproximadamente. Es una tecnología del año 2000 y está orientado al negocio, no a la transacción. Acá hacerle una pequeña demostración y de paso una propaganda sobre el servicio que brinda GC1, que es GC1 como prestador de servicio EDI, con la intención de propagar, digamos, el uso del EDI, papel cero, y desarrollar diferentes tipos de mensajes. Acá simplemente les voy a hacer, esto es una demostración de qué es un sistema EDI. Obviamente les voy a mostrar más que nada la parte web, no la parte técnica porque va a ser muy aburrido, pero simplemente para que vean, digamos, de forma palpable la transmisión de un mensaje de un emisor a un receptor. Esta es una plataforma que está en producción, está operativa en GC1, plataforma de ambiente de testing.
Esta es una simulación perfecta de una operación manual. Aquí voy a simular ser un usuario que entra a su servicio EDI de GS1. Esto es a través de la página web. Fíjense que simplemente con un usuario y una contraseña accedemos. Acá estamos accediendo al sitio de GS1, donde uno puede administrar sus códigos, la suscripción de la empresa, GS1, etc. En esta parte vamos a acceder al servicio EDI. Bien. Este es el panel principal, ¿sí?, de este ambiente de testing del servicio EDI GS1. A ver, no quiere decir que todos los sistemas y los prestadores de servicio deban hacer y tener este mismo diseño, obviamente. Este es el diseño que ha optado a hacer GS1. Pero esto corre sobre una plataforma EDI, como decíamos. ¿Recuerdan los dos puntos más importantes que debe ofrecer un prestador de servicio? Es la concentración de los mensajes, ya sea para el emisor como para el receptor, y la traducción. Traducción, a ver, no necesariamente tiene que ser literal, sino un ajuste o que se puedan, digamos, aplicar lógicas sobre los datos de los mensajes. A veces pueden ser ajustes, cálculos adicionales, no necesariamente tiene que ser una traducción. Por ejemplo, puedo ir a la sección de documentos y ver los documentos que emití y los documentos que recibí. Que les voy a mostrar, por ejemplo, acá estamos viendo facturas de pruebas que se han emitido. Mónica, te voy a habilitar el micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo quería saber cómo me entero en el caso de que haya algún error entre la mensajería de proveedor y cliente. Bueno, obviamente eso depende de la implementación de una plataforma EDI. A ver, serían casos diferentes si fuese el modelo directo o si fuese el modelo, digamos, con un intermediario. Esto es, ahora si querés lo vamos a ver, por ejemplo, dentro de lo que es el servicio EDI GS1, pero de hecho, tanto los mensajes estándares definidos como la comunicación está preparada para hacer ese tipo de control en la comunicación. Si tuvo un error, si no tuvo un error, si está aprobado, si está rechazado, cuál es el motivo, ¿sí? De hecho, hay mensajería específica solamente para el control, ¿sí? Y esto, Mónica, a ver, no quiero ser muy técnico, pero está, digamos, tanto en el nivel de la mensajería, que me permite controlar errores, como en el nivel de la comunicación, ¿sí? ¿Por qué sucede esto?
a nivel de la mensajería por si algún dato es incorrecto y mi contraparte no lo puede procesar o no lo interpreta o no está de acuerdo. Pero también pueden suceder errores en otro nivel. Por ejemplo, en el nivel de transmisión de datos. Capaz que el mensaje llegó cortado o se truncó en el camino y cuando lo quiere recibir el receptor no puede leerlo porque está todo desarmado ese mensaje. Para ese nivel de comunicación también hay mensajes de control que me permiten saber si la información se transmitió bien, si llegó a la contraparte y si esa contraparte me responde, saber si la pudo procesar o no. Mira, simplemente... Y una consulta. En el caso que no lo haya podido procesar, ¿se puede enviar a reproceso? Sí, claro. Sí. Eso siempre depende todo de la implementación de él, ¿sí? Nosotros aquí en este curso estamos dando un marco más general y conceptual, pero respondiendo concretamente a tu consulta, sí, se puede retransmitir. Los prestadores de servicios que brindan este tipo de servicios permiten hacer retransmisiones. Lo más importante, Mónica, tal vez en ese caso es saber si mi contraparte puede, por ejemplo, en el caso que vos seas un receptor, tal vez lo tengan más claro, pero en el caso que vos seas el emisor de un mensaje, tal vez no sea bueno que vos le vuelvas a enviar un mensaje, porque le podría generar una duplicidad o repetición de ese mensaje. Si el sistema de quien está recibiendo ese mensaje no está preparado para controlar esa duplicidad, se puede generar un despelote importante. No sé, Mónica, si respondí tu consulta. Ok, sí. Si yo acuerdo con la otra parte de que puedo, que me pide que le reenvíe la mensajería, se lo podría reenviar. Se lo puede, exactamente, se puede hacer. Ok. Aprovechando la consulta de Mónica, le voy a mostrar, esto es documentación que está disponible en la página de GC1 Global. Igual no creo que ninguno de ustedes la quiera consultar, pero es para mostrarles la cantidad de mensajes sobre el estándar EANCOM, recuerdan que era el más viejito, para que vean la disponibilidad de la cantidad de mensajes que existen que pueden utilizar. Es todo este listadito que ven aquí. Información de las partes, lista de precios, información de productos, cuentas comerciales, disputas, aviso de despacho, notificaciones de arribo, un poquito de lo que hablábamos recién con Mónica, instrucciones de transporte, facturas, modificaciones de órdenes de compra, respuesta de órdenes de compra, estatus, reportes de estado, perdón, dosificaciones, avisos de recepción, avisos de pago, instrucciones de retorno, controles de impuestos. Por ejemplo, Mónica, sí que es muy aburrido lo que te voy a mostrar, pero por ejemplo, se llama APERAC, ¿sí? Es un documento que sirve para indicar si hubo un error, o sea, es un mensaje de aviso para notificar si hubo un error cuando la contraparte lo quiso procesar, ¿sí? Acá hay otro que, por ejemplo, que se llama control, ¿sí? Que me permite saber si el mensaje tuvo algún problema en su sintaxis, si está bien formado o no. Como les decía, hay diferentes o muchos documentos para los diferentes niveles, ¿sí? En la transmisión de una mensajería. Bueno, y volviendo un poquito a la pregunta de Mónica, es si se puede retransmitir los mensajes, se puede hacer controles de duplicidad, lo puede hacer tanto el emisor como el receptor, como el prestador de servicios él. Y se puede controlar ante un error, saber si lo recibió, si no lo recibió, si está procesado o no. Ok, gracias. Gracias a vos, Mónica.
Bien. Volviendo un poquito a la demo que les estaba haciendo, esto simplemente para mostrar un servicio que es el de GC1, obviamente. Todas las opciones que puedo dar, donde puedo hacer un filtrado por tipo de documento, por fecha, por emisor, por receptor. Vamos a buscar, por ejemplo, órdenes de compra para que se puedan listar. ¿Sí? Cada una de estas líneas es una orden de compra que yo como empresa recibí. Tengo una previsualización del mensaje. Acá puedo ver el mensaje. Fíjense que lo que acabo de hacer es como abrir un correo, ¿no? Desde internet. Esto quiere decir que recibí una orden de compra que fue procesada en esta fecha. El emisor de esta orden de compra es GC1, obviamente es una cuenta de prueba. El número del documento, el estado, si está leído o no. Haciendo un poquito mención a la consulta que nos hacía Mónica. Por ejemplo, acá va informando sobre el estado de un documento, si fue leído, recibido, procesado, aceptado. Puedo visualizar el documento. Obviamente esto no lo integra ningún sistema, esto es simplemente para un usuario que necesita o que quiere ver el documento. Estoy mostrando un modelo de orden de compra inventado, pero el objetivo es que este documento, así como lo estoy viendo acá, lo pueda integrar en mi sistema de gestión, ¿sí? Si hablamos de una orden de compra, por ejemplo, es meterlo en mi sistema de gestión para preparar pedidos. Este documento seguramente haya viajado en algún formato legible. Fíjense, este es un formato de documento EANCOM, ¿sí? Obviamente no pretendo que lean o puedan entenderlo, es simplemente para mostrarles lo que viaja por atrás, por así decir, entre un sistema, el sistema del emisor y el sistema del receptor, ¿sí? Y todos estos datos, después cómo se pueden representar de una forma legible, por ejemplo, en una página web. Contar con toda esa información con este tipo de publicación. Bueno, obviamente, como les decía, depende de la implementación y cada prestador de servicio podrá ofrecer mayor o menores funcionalidades. Acá estamos viendo documentos, podemos hacer una carga manual de un documento, en este caso voy a hacer, por ejemplo, la carga de una factura, donde me permite yo como emisor de este documento hacer la carga manual de una manera completando todo este formulario. Lo que va a hacer es generar una factura y poder enviársela a mi contraparte. Después la recibirá en el formato que él desee recibirla o la visualizará en la forma que él la quiera recibir. Completando lugar de entrega, documento, transportes, ingresos brutos, IVA, permite hacer cálculos. Puedo seleccionar productos de un maestro de productos precargado anteriormente. Fíjense, hace el cálculo, agrego otro producto, lo vuelvo a seleccionar del listado. Entonces esto me permite, este tipo de implementación me permite darle facilidades al emisor y al receptor del documento. Por atrás de esto, como les decía, la parte que no se ve, es la parte en la que se trabajaría con mensajería estándar para que el emisor y el receptor trabajen de la misma manera. Muchas gracias.
Bueno. Bueno, de cualquier manera los invito a hacernos las consultas que deseen sobre este tipo de servicios y las funcionalidades y soluciones que brinda GC1. Bueno, finalmente repasamos cuál es el rol de GC1 en Argentina como organización sin fines de lucros, es brindar herramientas para la comunidad de sus asociados, implementar estándares, desarrollar esos estándares y mejorar las prácticas mundiales. Siempre desde un punto de vista neutral y colaborativo entre sus asociados. Algunos de los servicios concretos que brinda GC1, más allá de lo que es el desarrollo de estándares, como dijimos durante toda la capacitación, es sobre mesa de ayuda para cualquiera de los estándares que brindamos, cómo implementarlos, mejores recomendaciones, mejores prácticas, capacitación. Tenemos un centro de desarrollo, como les mostraba al inicio, donde damos diferentes tipos de capacitaciones, no solamente sobre los estándares desarrollados por GC1, sino también capacitaciones de logística, por ejemplo. También hay cursos de compra. Bueno, se van a ir actualizando. Los invito a pasar al sitio web de GC1, donde se pueden ver todos los cursos que se dictan. Se generan grupos de trabajo y mesas de trabajo donde de forma colaborativa las diferentes empresas aportan en un grupo para el desarrollo o la implementación de algún estándar. Generamos obviamente las guías locales de implementación de estos mensajes y testeos de los mensajes para verificar que estén, por ejemplo, si deciden adoptar un formato estándar GC1, validar y verificar que el documento esté bien generado, algunas consultorías especiales o asesoramientos, y por último, y como les mostraba recién, en esa pequeña demo, un servicio EDI para el intercambio de transacciones comerciales electrónicas. Bueno, creo que ya realiza la presentación. Les quiero agradecer por haberse presentado en estas épocas complicadas. Les dejo mis datos. De cualquier manera, después vamos a hacer la distribución de toda la documentación que se trabajó en esta capacitación. Y también le vamos a dejar el audio y el video de esta capacitación para quienes necesitan consultarla de vuelta. También, bueno, les dejo, como decía, mis datos, cualquier consulta que deseen realizarme, sin ningún compromiso. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Me voy a quedar aquí si alguien necesita hacer alguna cosa. Fernando, estoy tratando de habilitarte. No problemas con esto. Ahí está. Hola, hola. ¿Se me escucha? Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Sí. Buen día, Federico. Bueno, una consulta que quizás tiene algo que ver con todo lo que comentaste, pero específicamente sobre el catálogo electrónico que Sí. en un punto se vincula con este servicio de EDI. La pregunta es si ese catálogo está disponible en la página de ustedes, se accede con algún código de asociado. Bien. Para consultas, o cómo sería para... Perfecto. Te cuento cómo es. Como les informaba, el catálogo, lo que desarrolla GC1 sobre el catálogo es la forma de operar y cómo hacer un catálogo, ¿sí? Para que esto sea
digamos, concreto y no quede solamente en la teoría de cómo debiera ser, GS1 delegó este catálogo o la creación de un catálogo a un partner, ¿sí? Que es la compañía eWay, que implementó un catálogo estándar GS1 en la Argentina y otros países. Este catálogo, como bien te informaba ahí, igual te dejo el sitio web, se llama, aquí en Argentina, Datacode. Hay otros catálogos, o sea, catálogos lo puedes hacer cualquiera. Un catálogo estándar GS1. Obviamente, por ser estándar, se deben cumplir un montón de requisitos. Tal vez esa es la parte más desafío, un catálogo estándar GS1. En el caso de Argentina, la empresa que le ofrece como partner de GS1 es eWay, ¿sí? eWay en Argentina, y el producto se llama Datacode. Lo que tendrás que hacer entonces es, digamos, yo no te puedo vender el servicio de catálogo porque no lo comercializa GS1, ¿sí? Esto lo deberías contactar directamente a eWay. Si querés, yo tomo nota y te puedo pasar más información o el contacto directo. Fíjate que acá te dejo todos los datos, pero para que vos puedas comunicarte con ellos. Bueno, sí, por favor. Consultas que quieras. Te pueden hacer una demo, inclusive, mostrarte cómo es el servicio, cómo funciona. Es muy, a ver, sinceramente es muy útil porque, como les decía, no solamente tiene información del catálogo, del código de barras, sino que también que tiene imágenes, información logística, información de los diferentes niveles de agrupamiento, quilaje, volumetría, dimensiones. Es muy bueno. Obviamente este catálogo es catálogo estándar GS1. Seguro. Bueno, no, el interés es poder consultar con ellos entonces para ver si hay alguna asociación, pago, costo mensual para poder utilizarlo y tener esa información estandarizada que, bueno, entiendo que es la que utiliza el mercado y otros asociados. Tal cual. Correcto. Así es, Fernanda. Yo igual te paso, les comparto todos los datos por si algo. Ok, por favor. Interesa más. Gracias. A ver, ¿alguien más que desea hacer una consulta? Te voy a abrir el micrófono. Bueno. Listo, Fede. ¿Ya me escuchas? Ahí te escucho, perfecto. Perfecto. Igual, nada más una consulta muy breve. ¿Hay alguna diferencia significativa o alguna recomendación por utilizar el estándar EANCOM o el estándar XML? Es decir, tal vez alguna persona, algún fabricante, proveedor o retail pudiese determinar por un esquema de beneficios en la implementación de EDI, ¿cuál sería la opción más adecuada? Mira, obviamente tiene que ver mucho el aspecto tecnológico. Si contás con algún sistema moderno, hace falta que sea de última generación, por supuesto, seguramente mismo el área de tecnología le interesaría más trabajar sobre el estándar XML que el estándar EANCOM.
simplemente por el hecho de que es una tecnología más moderna, más actual, y hay muchísimas herramientas. El EANCOM particularmente es un archivo de texto plano, ¿sí? Por un lado eso te da cierta simplicidad, pero por otro lado, se me escapó el tanto. Les decía, es un formato de archivo de texto plano. Eso da simplicidad por un lado, pero no cuenta, por ejemplo, con las ventajas de un XML. No sé si vos pertenecés a un área de tecnología, ¿sabés lo que es un XML o cómo se ve? Sí. Bien. Bueno, sabés que en un XML se autodefine sus tags o etiquetas. Eso, digamos, corre con una ventaja sobre el EANCOM. El XML tiene esquemas predefinidos. Si tenés un buen sistema de desarrollo, adquiriendo esos esquemas que comparte GC1 como parte del estándar, directamente puedes hacer una integración, te diría casi transparente, o sea, puedes entender el formato sin tener que analizarlo, mientras que el EANCOM es solamente información de manual. Déjame ver si puedo mostrarte. Igual, si te parece, te dejo también, te voy a enviar la información para que puedas consultar ambos estándares. Simplemente te quiero mostrar cómo se documenta el EANCOM por un lado y cómo se documenta el XML. Ya en la forma de documentar es más dinámica, podríamos decir, el XML que el EANCOM. Pero igualmente, como les decía, el EANCOM sobre todo es un estándar que, digamos, se mantuvo en el tiempo, ¿sí? Esa es su principal ventaja. Hay muchas implementaciones existentes ya de lo que es EANCOM. Mira, por ejemplo, acá voy a entrar en lo que es la documentación de orden de compra. O sea, para vos saber cómo integrar un documento orders, que es de orden de compra, tendrías que leer esta información, ¿sí? O sea, no se te puede brindar otra cosa que no sea información. Esta es la estructura del archivo. Se puede ver de forma gráfica así. Es una especie de árbol que va conteniendo un dato dentro del otro, y acá te va mostrando cómo es esa estructura, ¿sí? Tal vez si no estás familiarizado con el estándar, al principio esto te pueda costar un poquito más, mientras que cuando lo vemos como XML es mucho más simple. Voy a mostrar. Ahí también un documento de órdenes. Y en lo que ahorita abres el archivo, Federico, se me vino a la mente otra duda. Em, ¿Es posible que se trabaje en ambos estándares? Es decir, para el aviso anticipado de embarque, que un retail solicite a un proveedor a través de EANCOM este mensaje electrónico, y que para ya el tema de facturación ante el gobierno se utilice XML. Sí,
Podés adoptar los formatos que quieras. La capacidad de eso va a ser el sistema que hayas implementado o la capacidad de desarrollo que dispongas. De hecho, suele suceder sobre todo en compañías grandes que tienen diferentes sistemas, un sistema de gestión que es totalmente diferente a un sistema administrativo o que es diferente a su sistema de logística. Inclusive alguno puede ser más viejo o más moderno que otro, entonces trabajan en tecnologías diferentes. Ahora, si vamos a hablar de un departamento que gestiona las traducciones de los mensajes que entran o de los mensajes que salen, seguramente va a ser más cómodo trabajar en un solo formato. Pero no hay ninguna limitación o restricción de trabajar con un estándar o con el otro. Acá te muestro un poquito, por ejemplo, cómo es la documentación. Si vos estás en el área técnica, seguramente me vas a entender toda esta definición que estás viendo acá, que es mucho más ordenada, si bien es muy extensa, es mucho más ordenada, está definida con estos esquemas que mismo te podés descargar de la página, son esquemas XSD, y si tenés un sistema que pueda procesar esos esquemas, directamente, por así decirlo, se lo tirás y ya podrías interpretar un mensaje. Ahora es mucho más ordenada, la documentación es mucho más simple de verla, mucho más práctico verlo de esta manera, sobre todo cuando el estándar se hace muy extenso. Recuerden que inicialmente se publica el estándar macro, ¿sí? Extenso, y uno del estándar debe utilizar lo que necesita. ¿Sí? No es necesario tener que utilizarlo todo. Ni todos estos datos, ni todos estos campos que estamos viendo acá en esta pantalla. Ok, dentro de algunos slides que presentaste también venía el tema de campos obligatorios, opcionales, y no recuerdo cuál era el otro. Necesario. Necesarios. Dentro del término humanamente legible, en este mismo esquema de XML y en el EANCOM, nosotros podemos visualizar cuáles son, digamos, en el caso de que quisiera revisar ya la estructura del mensaje por un error, ¿no? Yo puedo identificar si en algún momento un dato obligatorio no fue puesto y sobre eso identificar inmediatamente el error. Sí, claro. Justamente, a ver, para que te voy a dar un ejemplo, en este caso le estamos viendo el XML. Acá donde dice la ocurrencia, por ejemplo, de este dato, que es la fecha y hora de creación del mensaje, te explica cuál es la definición, date and time when the document was created. Un ejemplo, cuál es el formato. El tipo de dato es un dato de tipo datetime. Después puedes acceder a cuál es el formato datetime y te explica qué es el formato datetime. Y la ocurrencia te dice que es 1 de 1, o sea, 1 como mínimo, 1 como máximo. O sea que es obligatorio. Esto está definido dentro de los esquemas que te comentaba y va marcado de esta manera. Por lo tanto, si vos tenés un sistema que trabaja con XML, puede leer los esquemas o al momento de recibir un mensaje, suponete que recibís una orden de compra, vos podés verificar que cumpla con los datos necesarios o con los datos obligatorios definidos en el estándar. Va a ir a buscar este dato y se va a fijar si este dato es obligatorio, no puede faltar el tag o la etiqueta de Creation Datetime. Y en base a eso puede tirar o arrojar un error. Y de vuelta es, por un lado, los obligatorios. ¿Recuerdan que decíamos? Los obligatorios respecto a quién. En primera instancia, con los que debo cumplir, como decía, por regímenes
internacionales o por normativas, y los estándares. Si el estándar define que la fecha de creación de un documento es obligatoria, es un dato obligatorio. O sea, más allá de que sea necesario, es obligatorio. Para cumplir con el estándar debe enviarse ese dato. Ok, perfecto. Todo aclarado. Perfecto, César. Igualmente les voy a compartir la información a todos para aquellos que deseen cómo y dónde consultar el estándar EANCOM y el XML. Es información técnica, ¿no? Fernando, no sé si tenés otra consulta. No, Federico. Yo no. Okay. Voy a ir marcando acá los que veo. Están estos dibujitos, no estoy muy familiarizado, pero por las dudas les abro el micrófono de a uno para que puedan hacer sus consultas. Eloy, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Alguna Buenos días. consulta? No, todo claro. Está buena la información y la presentación. Bueno, muchísimas gracias, Eloy. Gracias a ustedes. ¿Emilce? Todo claro. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a vos, Emilce. Matías. Ay, se me corren los dibujitos. Bueno, si no desean hacer otra consulta, entonces vamos a dar por finalizada la presentación. Voy a ir a la última página para dejarles mis contactos. De cualquier manera, nos vamos a comunicar para compartirles la presentación, dejarles el video por si quieren repasarlo. Y como les decía, les dejo abierto mi contacto para que puedan realizarme las consultas que deseen. A ver, un momento más. Muchas gracias, Fede. Muchas gracias, Federico. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, gracias a todos. Hola, ¿ahí me escuchás? Sí, ahí los escucho. ¿Qué tal, Matías? Soy el último que habías muteado que no podía. Perdóname, Matías. No, Ando ningún con la problema, tecnología. ningún problema. Igual no tiene ninguna pregunta, solo quería comentar que para mí lo más interesante justamente fue lo último, lo técnico, porque yo soy desarrollador y desarrollo un sistema en IBM que se llama Foodtrust, que usa este estándar, y todo lo que es el manejo de mensajes por XML y demás, fue algo que tuve que estudiar bastante cuando empezamos con las implementaciones, digamos. Exacto, sí. Así que bueno, nada, esa parte fue la más interesante para mí por mi perfil técnico, pero en general fue bastante esclarecedor en cuanto al proceso, digamos, tener una vista de cómo es, cómo son los distintos escenarios, digamos, en que está todo. Así que muchas gracias. No, por favor, Matías. Aprovecho para decirles, es nuestra intención hacer un curso
más avanzado, en realidad no es avanzado, sino más dedicado a lo técnico, ¿sí? Para poder colaborarles con cómo interpretar el estándar, dónde consultar la información, cómo consultarla. Así que a lo largo del año seguramente estaremos volviéndolos a contactar para proponerles una segunda capacitación, como les decía, del lado técnico, para ayudarles con lo que tenga que ver, bueno, con estas últimas consultas que surgieron. Sí, sí, buenísimo, buenísimo, porque de hecho me acuerdo que fue un trabajo aprender y, digamos, interpretar el XML, qué campos eran Claro. requeridos, cuáles no eran requeridos, cómo estaban vinculados unos con otros. Así que sí, eso a mí en particular, que estoy con eso, digamos, me puede ayudar bastante. Sí, sobre todo, como le comentaba César, con el EANCOM, que es un formato más viejito, la forma de leerlo es un poquito más compleja. Créanme que, bueno, como es todo en la vida, ¿no? Una vez que lo aprendes y estás confiado, no parece tan difícil como al principio, pero bueno, Claro. ese será el objetivo de la nueva capacitación. Y te pregunto de Sí. curioso nomás, porque lo mencionaste por ahí en algún momento. El EACOM es como un formato más viejo que el XML. El XML es un poquito más moderno, igual como que ya está quedando un poquito viejo, porque es de, digamos, Sí. al menos Totalmente. respecto del estándar que es hoy en día, que es JSON, como vos comentabas. Exacto. Eh, Bueno, uno de los ¿hay proyectos... ¿Cómo? No, decime. No, preguntaba para saber si hay alguna intención en algún momento de como de actualizar eso, o si ya es algo como que sería muy difícil de cambiar porque está como muy adoptado, digamos. Obviamente, digamos, es un nuevo paradigma y agregar un nuevo formato, digamos, de alguna manera no es el objetivo porque el estándar, sino cada vez es más grande y deja Claro. de ser estándar, ¿no? Si tuviéramos 20 formatos diferentes, no tendría nada de estándar. Pero también no se puede negar que, como bien decís vos, si las tecnologías van avanzando y el interés de la comunidad es avanzar con una tecnología, GC1 siempre están, digamos, atrás de las nuevas tecnologías. En el caso que nombrabas vos, JSON es un formato que está considerado próximo a liberarse, o sea, a ser su homólogo, que es el XML en JSON. Hay unas políticas, inclusive están publicadas también, es cada 2 años se hace una revisión del estándar y se van sacando nuevas versiones. En líneas generales son arreglos, ajustes, agregado de nuevos campos a pedido de la comunidad y demás. Cuando se hacen estos cambios radicales, inclusive mismo dentro de un formato donde cambia mucho la estructura, simplemente anecdótica, les comento, la versión 2.x del XML es bastante diferente de lo que es la 3.x, o sea, el orden del 2.0 es un formato mucho más extenso, ¿sí? Tal vez, si quieren, podemos decir demasiado flexible, pero tan flexible que es mucho más complejo que la versión 3.0. La versión 3.0 se intentó simplificarla, reducirla. Obviamente con eso perdés un poco de flexibilidad, pero es mucho más práctico. Así que seguramente, a ver, 19, recién para el 2021 se estaría planteando las nuevas versiones. Y es posible, como te decía, se está analizando desde ya hace un tiempito el formato JSON. Ok, buenísimo. Genial, gracias. No, gracias a vos, Matías. Bueno, si no hay más consulta, entonces me despido. Les agradezco a todos por haber estado y participado. Espero lo hayan comprendido, haya sido clara la exposición. Sobre todo en estos días difíciles, me hubiese encantado verlos a la cara, que sea presencial, pero bueno, dadas las circunstancias, tenemos que hacerlo de esta manera. Así que les agradezco mucho a todos y muy buenas tardes.
Buenísimo, gracias a vos, Federico. Buen día. Hasta luego. Chao, chao.